las 6:08 y bueno, pues la atención se ha enfocado durante varios días, pero particularmente hoy en Ecuador, porque en las últimas horas ha escalado la violencia, la crisis que se registró después de que el fin de semana se descubrió por un operativo que uno de los principales líderes del crimen organizado, de la banda de los choneros, José Adolfo Macías, identificado como el Fito, se había fugado de la cárcel del litoral de Guayaquil. Desde entonces, pues los reos tomaron algunos centros penitenciarios, el presidente declaró un estado de excepción, un despliegue importantísimo de la policía, y esto ha traído consecuencias tremendas, una crisis verdaderamente de grandes dimensiones ahí en este país. Flor Laidedra, periodista en Ecuador. ¿Cómo estás, Flor? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, acá en Ecuador seguimos en conmoción debido a que en Guayaquil es donde se ha concentrado el mayor número de casos, o especialmente los casos que han sido más viralizados en torno a la violencia delictiva que se ha despertado, o por lo menos ha sido muy, muy fuerte desde la noche de ayer, que después de que el presidente de la República, Daniel Noboa, haya decretado el estado de excepción, de acuerdo al decreto número 110. En la madrugada de hoy hubieron muchos vehículos que fueron incendiados, entre ellos de la policía. Fueron también secuestrados personal de la Policía Nacional, así como miembros que son guías penitenciarios de las diferentes cárceles del país. Varios de ellos en el transcurso de la tarde han sido mostrados cómo los han ahorcado, y a otros cómo les han disparado en la nuca, y han sido viralizados estas imágenes a través de diferentes plataformas de las redes sociales que son más viralizadas en el país, como Twitter y también TikTok. Varias de estas situaciones se están dando debido a las acciones que ha tomado el presidente de la República de Noboa en torno a, después sobre todo de que se fugó uno de los líderes delincuenciales de la penitenciaría del litoral, quien se denomina como Fito, y se encuentra en ese momento todas las fuerzas policiales como militares encontrándolo a él, y debido a eso también estamos en estado de excepción y toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces los diferentes grupos delictivos lo que están llamando es que primero que el estado de excepción se levante, que la policía y los militares salgan de las calles, como el personal de la policía que está en este momento en la penitenciaría del litoral deje de estar resguardando este sitio. El presidente de la República ha señalado que él no va a dar ni un paso atrás, más bien ha emitido el decreto 111 en el que ha determinado que varios grupos delincuenciales sean denominados grupos terroristas, y en este momento así han sido nominados en el país. Es decir, esto se genera a raíz de que descubren que este sujeto, este líder delincuencial, se fugó de la cárcel, se echan a andar un operativo para reaprenderlo, y ahí los grupos delincuenciales salen para tratar de presionar al gobierno que se retire la policía y lo dejen escapar, lo dejen irse. Así es, pero no solo lo dejen, que no sea nada del Estado. También se ha escapado otro líder también de otra banda de delincuencia que estaba prendido en una de las ciudades del país, que es Riobamba. Sin embargo, la situación de caos y de inseguridad no solamente se trata desde esta fuga de este delincuente, sino que ya viene con varios años atrás, ¿no? Sin embargo, la conmoción que se ha dado hoy es debido justamente a esta determinación por parte del jefe de Estado en determinar un estado de excepción a nivel nacional. Bien. Entonces, así hemos visto que ha habido ataques no solamente a un medio de comunicación, sino que también a las universidades estatales, tanto aquí en Guayaquil como en Cuenca y también en Manabí. Entonces los estudiantes han tenido que salir por sus vidas, porque en Guayaquil por lo menos han entrado a una universidad que es estatal y que ya tiene ya casi un año que ha cerrado las puertas para que no sea de libre acceso, sino que las personas que ingresen sean a través de una tarjeta con un código QR, o sea, solamente quienes tengan esta identificación puedan ingresar. Entonces esta gente ha ingresado, interrumpido estas instalaciones y ha comenzado a disparar a los estudiantes, así como a quererlos aprender. Entonces, no solamente ha habido eso, sino que también va al punto de que han interrumpido también centros comerciales. O sea, ha habido un caos general en el país
y se espera que justamente ahora en la noche no vuelvan a ocurrir los incidentes que pasaron en la madrugada, pero estamos a la espera. En este momento ya la policía se encuentra en las calles haciendo diferentes operativos y ya algunos delincuentes han sido capturados, sobre todo las personas que han interrumpido un centro comercial y también en el canal, ¿no? Entonces, esas personas han sido capturadas. Entonces, estamos esperando que justamente el Estado vuelva a tener control sobre el territorio y sobre las cárceles del país también. Bueno, pues atentos, Flor Layedra, periodista freelance del Diario Expreso. Gracias, Flor, y estamos pendientes. Cuídate. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo, buena noche. Julio Ballesteros Vaca es ex viceministro de Justicia de Ecuador y está en la línea. Gracias, Julio. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, a ver si podemos poner algo de contexto. Julio, usted como ex viceministro de Justicia de Ecuador, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué relación tienen con los cárteles criminales como el cártel de Sinaloa en México? Julio, ¿qué información tienen? Bueno, esta agrupación nace hace varios años acá en el Ecuador y fue reprimida en la época del gobierno del presidente Rafael Correa. Los detuvieron un grupo pequeño, relativamente nacidos en la provincia del Manabí, que es del interior del país, de la costa del país, una provincia costanera. Y después crecieron al amparo de proteger las rutas de la salida de cocaína de acá del Ecuador desde los puertos de Manabí. Precisamente una relación muy cercana de esta agrupación, los choneros, con el cartel de Sinaloa de México. Con la muerte de su principal líder, el señor José Luis Zambrano, se ramifican algunas otras agrupaciones menores, pero queda como líder de esta agrupación el que precisamente ahora ha causado, se le acusa de haber causado todo este incidente violento en el Ecuador, que es el señor Adolfo Macías, que acá se lo conoce como el alias Fito, ¿no? Este señor, a decir de la información que se dispone en el interior de los centros de rehabilitación, habían jugado ya días antes del operativo que pretendió hacer el gobierno nacional por medio de un plan de intervención para garantizar la seguridad en el Ecuador, denominado Plan Fénix. Estos sujetos de los que me habla Julio son los choneros, una banda que entonces inició como una banda como pandilleros y luego se sumó a un cártel de la droga, que es el cártel del Sinaloa, para exportar, para manejar cocaína. ¿Esa ha sido la evolución? Esa ha sido la evolución. La evolución inicia, el nacimiento de este grupo de criminales adolescentes en aquel entonces nace precisamente para proteger las rutas y puertos por donde se exportaba o se envía la droga desde el Ecuador hacia México. Entonces, estos, digamos, pequeñas agrupaciones, el momento que ingresaron a los centros de rehabilitación social, eran, a decir de las autoridades de aquel entonces, no superaban las 80, las 100 personas. Pero ya en el sistema de rehabilitación social, luego de que se construyeron unas megacárceles acá en el Ecuador, empezaron a reclutar a la gente que estaba detenida. Se tiene acá en la ciudad de Guayaquil el mayor centro, un complejo penitenciario donde están 3 centros de rehabilitación social juntos. En 79 hectáreas están distribuidos alrededor de 12.000 a 13.000 privados de libertad, y fueron precisamente estas relaciones y la fuerza de poder que tenían ahí dentro las que permitieron que fueran creciendo en su cantidad de miembros y que adicional a eso empezaran también a trabajar en las calles del país, distribuyendo también drogas y empezar también con delitos como secuestro, como otro tipo de delitos menores, digamos, ¿no? Para tener en caos al Ecuador, pero que lo principal, o principal nicho para poder financiarse era la vinculación con el narcotráfico y fundamentalmente con el cartel de Sinaloa. Ahora es el ex viceministro de Justicia de Ecuador, Julio Ballesteros Vaca. Este es un clarísimo, o sea, si vemos las imágenes, es escalofriante lo que está sucediendo en el canal de televisión, en las universidades, en las calles. Es un clarísimo reto al Estado, es un desafío al Estado. Obviamente, y es por eso que el presidente de la República declara el día de hoy precisamente un conflicto armado interno en el Ecuador y declara una guerra en contra de los grupos de delincuencia organizada
que no solamente tienen vínculos, algunos de ellos con el cartel de Sinaloa, también otros tienen, ya por investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, tienen vínculos evidentes con carteles albaneses. Entonces, se prevé de que la política que plantea el recién posesionado presidente de la República con su plan Fénix de una inserción, digamos que agresiva a los centros de privación de libertad, en donde ya no había control por parte del Estado, y adicional a eso, tener control de puertos y aeropuertos en el Ecuador, hizo que haya esta reacción de, primero, la fuga de este señor, y la otra reacción de violencia en las calles. El ingreso a un canal de televisión que, por suerte, ninguno de los trabajadores en ese momento en un programa en vivo irrumpieron un número de 13 personas con armamento de alto calibre que casi el Estado ecuatoriano no ha tenido la capacidad de proveer de eso a sus fuerzas del orden interno, la policía. Claro. Entonces superan en poderío, en armamento, en capacitación, es decir, que se parece mucho a territorios que tenemos acá en México. El Culiacanazo, bueno, usted estará enterado, el cártel de Sinaloa, pues puso contra la pared al gobierno mexicano para que dejaran en libertad al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, al ratón, lo dejaron libre y luego lo volvieron a prender, pero bueno, aquello fue un frente a frente, Estado, crimen organizado, y en ese momento ganó el crimen como gana en otras partes de la República Mexicana, y como en este momento se debate en un frente a frente con las autoridades de Ecuador, ministro, viceministro, pues vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Un abrazo a través suyo a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Ojalá que las cosas vuelvan a su cauce y que volvamos a platicar con usted, que podamos platicar con usted de nuevo, si es tan amable, Julio. Siempre a las órdenes, y esperamos de que el Estado ecuatoriano pueda salir triunfante de esta guerra contra los grupos de delincuencia organizada.